Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a la sección segunda del capítulo segundo del título primero. Dejamos los derechos fundamentales y las libertades públicas que las regulábamos por ley orgánica y eran susceptibles de recurso de amparo y pasamos a los derechos y deberes de los ciudadanos por ley. Artículos 30 a 38. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar por el artículo 30 y además con una pregunta. ¿Quién o quiénes ostentan el derecho y el deber de defender a España? Las dos cosas, derecho y deber. Acuérdate que el castellano era el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Pero aquí el derecho y el deber, las dos cosas, de defender a España es para los españoles. Todos los españoles. Aquí no hay discriminación alguna. Tal cual viene en el artículo 14, todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Pero es que claro, en la actualidad este artículo hay que leerlo y estudiarlo con ojos distintos de cuando se redactó, porque el ejército profesional se ha profesionalizado, el servicio militar obligatorio dejó de serlo el 31 de diciembre del 2001 y por tanto, en esta materia en concreto, la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria pues ya no está muy de moda. Pero es que nos tenemos que aprender cierta literalidad de la Constitución porque es lo que nos van a preguntar en nuestro examen de oposición. Así que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles, Ley Orgánica de Defensa Nacional, que ya hemos hablado de ella. La objeción de conciencia, ¿qué es eso? Pues es la negativa a realizar o no realizar alguna acción por obligación. Ya venga esa obligación por una norma legislativa, un contrato, una orden judicial o una resolución administrativa. Eso es la objeción de conciencia, más o menos, ¿vale? Acuérdate además que el derecho a la objeción de conciencia, al igual que los derechos fundamentales y las libertades públicas, estaba regulado con la posibilidad de presentar recurso de amparo si se vulneraba, ¿vale? La objeción de conciencia tenía ese detalle, porque lo incluíamos dentro del artículo 53.2 con la posibilidad de presentar recurso de amparo. Bien. ¿Qué artículo? ¿Con qué podemos relacionar la objeción de conciencia? O sea, ¿cómo podemos relacionar o con qué artículo podemos relacionar directamente la objeción de conciencia en base a realizar o no realizar alguna acción según nuestras ideas, convicciones, religión, principio, etcétera? Un artículo que ya hemos visto, ¿vale? Artículo 16, eso es. Se garantiza la libertad ideológica, la religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. En base a nuestra libertad ideológica religiosa podemos establecer una objeción de conciencia en función de una serie de obligaciones. Ahí te lo dejo, ¿vale? Seguimos. El artículo continúa con dos apartados que vamos a marcar una serie de palabras clave por si acaso, ¿vale? Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general y mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Como ya te has dado cuenta, estos dos apartados van completamente cogidos de la mano porque además tenemos una ley, que es la del Sistema Nacional de Protección Civil, que regula esta parte. Pero no nos interesa ni siquiera conocer el nombre, salvo que te entre en tu programa de oposición, ¿vale? Quédate con las palabras clave. Podrá e interés general, ley, grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Entonces, ¿nos ha quedado claro que tenemos el derecho y el deber de defender a España? Y que, voy a soltar aquí un hilo conductor para pasarnos al artículo 31, y que la mejor manera en la que podemos defender a España es contribuyendo al sostenimiento del gasto público en función de nuestra actividad económica. Ahí lo llevas, ahí lo he soltado. Fíjate además que al principio de este artículo se utiliza la palabra todos, ¿vale? ¿A qué se refiere aquí con todos? Pues a cualquier persona, ya sea física, jurídica, nacional o extranjera, que se encuentre y desarrolle su actividad económica en el territorio español. Eso es lo que quiere decir con todos. Todos contribuyen. ¿Cómo debe de ser nuestro sistema tributario? Justo. ¿Vale? Así debe ser nuestro sistema tributario. ¿En base a qué principios? Unos principios de igualdad y progresividad. ¿Puede llegar a tener alcance confiscatorio nuestro sistema tributario? No, en ningún caso. Aunque muchas veces lo pensemos. Pero no, en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. ¿Cómo se manejará el gasto público?
¿O cómo deben los poderes públicos manejar o gestionar el dinero proveniente de los tributos para llevar a cabo una serie de objetivos con el fin de asegurar una vida digna? ¿Vale? ¿Cómo se maneja el gasto público? El gasto público debe ser equitativo a unos principios de eficiencia y economía. ¿Vale? Pero podemos mezclarlo con el artículo 40. ¿Qué vamos a buscar con estos principios de eficiencia y economía en nuestro gasto público? Podemos buscar un progreso social y económico. ¿Vale? Está guay relacionar esto. Vamos al apartado 3 de este artículo, que está ahí, sin hacer mucho ruido, parte del trasfondo que tiene. Fíjate lo que nos dice. Primero, vamos por dos partes. Por ley, la obligación de prestaciones personales. Vale. ¿Qué entendemos como prestaciones personales aquí? Trabajos en colaboración social, trabajos en beneficio de la comunidad, prestación social sustitutoria, etc. ¿Vale? Por ley, prestaciones personales. Y por ley, el establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público. ¿Vale? Que estas prestaciones patrimoniales de carácter público también podemos saltar al artículo 133, donde matiza quién tiene la potestad de establecer tributos. Y te pregunto yo a ti, ¿quién tiene la potestad de establecer tributos al Estado, según el artículo 133? ¿Y cómo? ¿Vale? Corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley, establecer los tributos. Bueno, y también las comunidades autónomas y las entidades locales en función de sus leyes. Entonces tenemos aquí que por ley son las prestaciones personales y por ley las prestaciones patrimoniales de carácter público. Vale, ¿queda claro más o menos este artículo? Podemos pasar al matrimonio. Pasamos al matrimonio. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica. Guay. Esto nos parece muy normal ahora mismo, pero si echamos un vistazo hace muchos años, pues no lo era tanto, ¿vale? Plena igualdad jurídica. ¿Nos podemos apoyar a los artículos 1, 9 y 14? Libertad, libertad, igualdad, ¿vale? La ley regulará además las formas del matrimonio. La edad del matrimonio, 16 años. La capacidad para contraerlo. Como detalle, aquí tenemos reconocido por ley el matrimonio entre personas del mismo sexo desde el 2005. También la ley nos va a regular los derechos y deberes de los cónyuges, causas de su separación, disolución y efectos, que básicamente entre el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil lo tenemos todo. Resumen del matrimonio, plena igualdad jurídica y la ley regulará todas las causas sobre el matrimonio. Ya está. Y con eso nos pasamos al artículo 33, que le podemos poner vallas a nuestro territorio. ¿Por qué? Porque el artículo 33 lo primero que hace es reconocernos la propiedad privada, de la que podemos usar, gozar, disfrutar y disponer de nuestros bienes, nuestra propiedad privada, y también la herencia, que es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida. Lógicamente, como ya te has dado cuenta y como sabes, la propiedad privada y la herencia se regulan por ley. Y además, el remate en este artículo lo tenemos en su último apartado que nos dice: nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social, con la correspondiente indemnización. O sea, nadie puede ser privado de sus cosas salvo que haya utilidad pública e interés social. Pero claro, si hay privación de bienes y derechos, se indemniza. ¿En qué podemos traducir este apartado? ¿Vale? En la expropiación forzosa, con su ley del 54, con la ley del 16 de diciembre del 54 de expropiación forzosa. Y así que aquí ya está. Tenemos la propiedad privada, la herencia y la expropiación forzosa, ¿vale? Pasamos al artículo 34, que además nos habla este artículo 34 de las fundaciones. Se reconoce el derecho a la fundación con fines de interés general. Claro, ¿qué es una fundación? Te lo tenía que preguntar. ¿Qué es una fundación? Son organizaciones constituidas sin ánimo de lucro, por voluntad sí de sus creadores, ¿vale? Para la realización de fines de interés general, como matiza el artículo. Pueden ser, por ejemplo, estas fundaciones sin ánimo de lucro, estas organizaciones, pueden ser defensa de derechos humanos, víctimas de terrorismo o actos violentos, asistencia social o inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, sanitarios, deportivos, ¿vale? Lo que quieras, sin ánimo de lucro. Al igual que las asociaciones, cuidado lo que te estoy diciendo, al igual que las asociaciones, ¿a qué artículo nos íbamos con las asociaciones? Ahí te lo dejo. Las fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales.
Y las asociaciones también podrán ser disueltas o suspendidas solo por resolución judicial motivada, ¿vale? O sea, fundaciones sin ánimo de lucro y básicamente igual en muchas cosas que las asociaciones. Ya está. Pasamos al artículo 35, que es curioso. El trabajo como deber y como derecho, ¿vale? Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Ya empezamos a separar matices. Primero, todos los españoles. Cuidado, que desde la entrada en España en la Unión Europea y en virtud de los tratados comunitarios que tenemos establecidos, los nacionales de los Estados miembros también tienen el derecho al trabajo en idénticas condiciones con los españoles. Luego, el deber de trabajar como deber de subsistencia de cada uno y además su contribución a un bien común, y el derecho al trabajo, ¿vale? La posibilidad de acceso u oportunidad para ganarme la vida libremente, ¿vale? Deber de trabajar, subsistencia, y el derecho al trabajo, posibilidad de acceder a él. Bien, vamos a relacionar el trabajo con la última frase del artículo 40, apartado 1. Que es que los poderes públicos promoverán de manera especial una política orientada al pleno empleo, ¿vale? Los poderes públicos querrán, están entre sus funciones, ¿vale? Orientar la política hacia el pleno empleo. Y nosotros tenemos el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Siguiendo con el derecho al trabajo, nos dice además, tenemos a la libre elección de profesión u oficio. ¿Vale? Muy genérico, libre elección, la que nos guste o vaya con nuestras capacidades. A la promoción a través del trabajo, bien, a mejorar. A una remuneración suficiente para satisfacer nuestras necesidades personales y la de nuestras familias. Eso ya bueno, bastante a veces con que nos cubrimos nuestras necesidades personales. Pero la idea que lleva la Constitución, ¿vale?, es que hay una promoción a través del trabajo, una libre elección del mismo y que la remuneración tiene que ser suficiente para nosotros y para nuestras familias. Y sin que pueda además haber discriminación alguna por razón de sexo. Vale. Entonces, ¿puedo discriminar por el resto de cosas en el trabajo que no sean sexo? Ni se te ocurra. ¿Vale? No puedes discriminar por nada de lo que ponga el artículo 14, ¿vale? Aunque el artículo 35 utilice la forma genérica de discriminación por sexo, no significa solo sexo, significa todo lo que hay en el artículo 14, ¿vale? Y por último, nos dice además que la ley regulará un estatuto de los trabajadores. Pues ahí lo tenemos, el ET, el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Por tanto, todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Pero claro, en continuación con el deber de trabajar y el derecho al trabajo, que mola tanto, tenemos la reconocida, el derecho a la libre profesión u oficio, que lo hemos visto. Claro, tenemos esa libre elección de profesión o oficio en función de ¿qué? Estudios y capacidades. Con ello tenemos que pasar al artículo 36, que son los colegios profesionales. La libertad de elegir una profesión no tiene límites jurídicos, pero para ejercer ciertas profesiones sí que se requiere estar titulado, ¿vale? Y además pertenecer a un colegio profesional, como pueden ser, por ejemplo, los médicos, abogados, arquitectos, procuradores, veterinarios, etc. ¿Vale? La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. Y, también voy a poner aquí un y, al igual que los partidos políticos, los sindicatos de los trabajadores, las asociaciones empresariales, las organizaciones profesionales que están en el artículo 52, la estructura interna y funcionamiento de los colegios profesionales, ¿cómo deben de ser? Pues igual que los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones y las organizaciones profesionales democráticas, ¿vale? Estructura interna y funcionamiento de los colegios profesionales deberán ser democráticos. Oye, nos quedan dos artículos para finalizar la sección segunda del capítulo segundo del título primero, ¿vale? Artículo 37. ¿De qué nos habla? De la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, que se regulará por ley, por supuesto.
y a la fuerza vinculante de los convenios y también a las medidas de conflicto colectivo, asegurando unos servicios esenciales. Entonces, la negociación colectiva, los convenios colectivos y el conflicto colectivo, ¿no te parece que tiene una fuerte vinculación con el artículo 7 y 28.1? Que nos habla el 7 y el 28.1 de los sindicatos de los trabajadores y las asociaciones empresariales, negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, y también como resultado de esa negociación colectiva tenemos los convenios, y además también lo podemos regular con el artículo 28.2, que es el derecho a huelga como medidas de conflicto colectivo, pero asegurando unos servicios esenciales. Sí, podemos relacionarlo. Entonces concretamos, ¿vale? Por ley se garantiza el derecho a la negociación colectiva, a la fuerza vinculante de los convenios y al conflicto colectivo, pero con unas garantías para asegurar unos servicios esenciales. ¿Vale? Mola mucho este artículo. Y antes de finalizar, por supuesto, nos queda el artículo 38, que ya es el último, que es la libertad de empresa. La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. ¿A qué se refiere con la libertad de empresa dentro de la economía de mercado, dentro del marco de la economía de mercado? Al derecho a desarrollar una actividad empresarial, a crear empresas, ¿vale? En condiciones de igualdad. Igualdad que tenemos reconocida en varios artículos. Y luego matiza, serán los poderes públicos los que garanticen y protejan este ejercicio, la productividad, de acuerdo con una economía general y una planificación. Vamos a darle la vuelta. Entonces, tenemos libertad para crear empresas y luego establecer nuestros objetivos y dirigir y planificar nuestros recursos para conseguir una productividad. ¡Ole! ¿Vale? Esa es la libertad de empresa que tenemos. ¿Vale? Y si nos fijamos un poco más y curioseamos, nos vamos a los artículos 9.2, 40.1 y 131.1, que si los juntamos todos con el artículo 38 y lo agitamos, vemos que todo gira en torno a lo mismo. Economía, ¿vale? Libertad de empresa. Pues hasta aquí la libertad de empresa y los artículos 30 a 38 pertenecientes a la sección segunda del capítulo segundo del título primero. ¿Vale, familia? Seguimos trabajando en la Constitución en los próximos vídeos. Te sigo preparando documentación y además testea. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.